Bien, bienvenidos de nuevo a este segundo vídeo de Píldoras de Conocimiento para Traductores. En el vídeo anterior os he hablado un poco sobre cuáles son los trámites, ¿no?, que tenemos que hacer tanto en la agencia tributaria como en seguridad social para poder darme de alta como trabajador por cuenta propia, como traductor autónomo. Bien, una vez tenemos eso y antes de empezar a facturar, ¿no?, y a que nos entren proyectos de todo tipo, deberíamos tener claro tener un modelo de factura para que cuando tengamos que emitir la primera factura poder acogernos a ese modelo, ¿no?, tenerlo ya preparado. En este vídeo lo que vamos a hacer es precisamente eso, ver un poco cómo funciona las secciones de las facturas. El énfasis va a ser un poco en cómo funciona esa factura en la industria de la traducción, aunque en realidad lo que os voy a contar se podría aplicar a cualquier otra actividad económica. La única diferencia es que, por ejemplo, cuando hablemos del contenido, ¿no?, o de qué estamos facturando, los ejemplos o los comentarios los voy a hacer en relación a facturar proyectos de traducción, pero realmente las secciones y el contenido que tiene una factura es exactamente el mismo para absolutamente todos los tipos de actividades económicas que se desarrollan dentro del Estado español. Bien, pues lo primero que os quería contar es que la ley me exige que mis facturas tengan un contenido mínimo, es decir, que contengan cierta información mínima, que es esta que tenéis en la diapositiva, para la factura, fecha de emisión, número de factura, etc. Pero que después cada empresa y después cada autónomo adapta, ¿no?, esta información o estas partes o secciones mínimas de la factura según sus gustos, según sus necesidades. Es decir, que hay una gran variabilidad de cómo son las facturas dentro del Estado español. Porque, claro, a mí me dan o me exigen que mis facturas tengan todo este contenido mínimo, pero después, como veremos más adelante, muchos traductores autónomos amplían ese contenido, ¿no? Ahora lo veremos, por ejemplo, cuando hablemos de los datos del emisor. Os he traído un par de facturas mías y las voy a enseñar en diapos porque creo que es más sencillo ver todas estas partes si las podemos ver en un documento directamente. Pues como ponía en la diapo anterior, el primer elemento que debe aparecer en toda factura es literalmente la palabra factura. Y esto es algo que en principio a las personas que no están acostumbradas a facturar les da risa un poco, ¿no? Porque claro, es obvio, pero al final no. La palabra factura es necesaria para identificar el documento y que quede claro que no estamos hablando de un presupuesto, que no estamos hablando de una factura pro forma, que no estamos hablando de etcétera, etcétera, etcétera. Se trata de una factura, con lo cual la palabra factura debe aparecer, normalmente suele aparecer en grande y arriba del todo, para que de un vistazo podamos identificar de qué documento se trata. Junto a ella, datos de la factura. Datos de la factura, quién la emite y quién la recibe. En el caso de quien la emite, pues son los datos del traductor, tres datos mínimos que son el nombre, que son el DNI y una dirección y la dirección de facturación. Esto que os decía antes de que después cada empresa o cada traductor autónomo amplía o no esta información mínima, aquí se ve claramente. Mucha gente, por ejemplo, además de estos tres datos mínimos, nombre, DNI y dirección, pone, por ejemplo, su página web para darle visibilidad, para que sea más fácil de contactar, o pone un número de teléfono por la misma razón. Pero obviamente a mí España no puede obligarme a que en los datos del emisor de la factura aparezca una página web o aparezca un teléfono, porque no es obligatorio en España tener una página web, no es obligatorio en España tener un teléfono. Que sí que me pueden exigir son esos tres datos, nombre, DNI y dirección. A partir de ahí, cada uno puede complementar esa información como le parezca. Lo mismo con los datos del receptor, es decir, de mi cliente. En este caso, mi cliente podría ser bien una persona física. Por ejemplo, la hija de mi vecina se marcha de Erasmus y necesita la traducción de un certificado de notas, en cuyo caso pues serían nombre de mi vecina, dirección de mi vecina y DNI de mi vecina. O puede que mi cliente sea bien una agencia de traducción,
bien una empresa por ejemplo azulejera de Castellón que exporta azulejos y necesita la traducción de cierta documentación para ese proceso, ¿no?, de exportación. Y en ese caso, los datos siguen siendo los mismos. Un nombre, sería el nombre de la empresa, una dirección, que sería pues, dónde está la sede de esa empresa, y un número de identificación, que en el caso de las empresas no es el DNI, no es un CIF, no es NIF, es un CIF. Pero vamos, que sigue siendo esos tres mismos datos: nombre de la empresa, dirección y ese código de identificación fiscal, ese número identificativo de la empresa. Más elementos: las facturas deben ir numeradas. Obviamente tienen que ser números enteros, no puedo poner la factura 0,5, sino que haré la factura 1. Tienen que ser correlativos, no puedo hacer la factura 1 y la siguiente que sea la 5. Y tienen que ser ascendentes, es decir, no vale primero el 1 o vale primero el 2 y luego el 1, sino que van hacia arriba: 1, 2, 3, 4, ¿no? Número de la factura y fecha de emisión de la factura, que la fecha de emisión de la factura coincidirá o no con la fecha de entrega del proyecto. Porque pensad que normalmente cuando se trata de un proyecto relativamente grande, pues cuando se lo entregas a tu cliente directamente dices: mira, te entrego tal y te adjunto la factura, porque ¿qué es lo que quieres como traductor autónomo? Cobrar lo antes posible. Sin embargo, muchas veces, o por ejemplo yo tengo clientes en los que les facturo una vez al mes, porque son textos muy cortitos de 300, 400 palabras cada texto, y a mí no me sale rentable hacer una factura por ese valor tan bajito cuando yo sé que tengo una relación continua con esa empresa. Entonces ellos me van enviando textos, yo los voy devolviendo a medida que los traduzco, y el día 30 de cada mes hago una factura con todos esos textos que he traducido durante ese mes. En este segundo caso, la fecha de emisión de la factura no coincidiría con las diferentes fechas de entrega de todos los textos que yo he ido traduciendo para esa empresa. Pero en general, normalmente lo que queremos hacer es que nos paguen cuanto antes, con lo cual con la misma traducción se le envía la factura y que vaya haciendo camino. Bueno, tenemos entonces ya los 4 primeros elementos: datos del emisor, datos del receptor, número de factura, fecha de emisión de la factura, palabra factura. Continuamos con el concepto de la factura. Habitualmente lo que hacemos en traducción es pues poner una pequeña descripción de los textos o del proyecto con los que estamos trabajando. Una unidad de pago, en este caso normalmente son las palabras, pero no tendría por qué ser así. Pensad que a veces la revisión se cobra por horas. Claro, cada lengua, cada modalidad de traducción. En traducción audiovisual, por ejemplo, el rollo como unidad de pago, la plantilla holandesa en traducción literaria, por ejemplo. Pero en fin, en general la palabra es la unidad de medida que utilizamos para cobrar nuestros textos. Combinación lingüística también muy habitual en las facturas de la traducción. Obviamente no es obligatorio ponerlo, pero es la única manera que tenemos los traductores de demostrar en el futuro que a lo largo de nuestra trayectoria profesional en la combinación lingüística inglés-español hemos traducido, 2 millones de palabras, 1 millón de palabras, medio millón de palabras, a través de todas esas facturas que hemos ido haciendo. Por eso se suele poner también la combinación lingüística. Breve descripción, número de palabras, combinación lingüística, precio unitario, es decir, a cuánto te voy a cobrar por cada palabra o por cada plantilla holandesa o por cada rollo o por cada hora de trabajo. Y esto nos dará una cantidad, ese subtotal, que se llama base imponible. Y a esa base imponible deberemos aplicarle los impuestos correspondientes. En el caso de la factura que tenéis en pantalla, la factura estaba exenta porque es una factura a Reino Unido, por eso veis en gris más clarito, ¿no?, que dice no se aplica IVA por la ley española de IVA del año 1992, es decir, esa factura está exenta. Pero tengo aquí otro ejemplo de factura donde veis ese subtotal, esa base imponible, que serían 72,84 euros,
a la que se le aplican los impuestos correspondientes, IVA al 21 y IRPF al 15. Recordad que el IVA lo paga mi cliente, con lo cual se suma. El IRPF es un impuesto indirecto, con lo cual se deduce de la base imponible. Y eso nos da ya el precio total de la factura. ¿Qué nos queda por facturar? Por incluir en la factura? Pues el método de pago, cómo me vas a pagar y cuándo me vas a pagar, ¿no? Ahí tenéis, por ejemplo, pues el código bancario para hacer una transferencia y que el pago se hace a 30 días. Y ya está, esos son los elementos que tiene una factura. Os animo ahora a que hagáis vuestro propio modelo de factura y lo tengáis preparado, nunca sabéis cuándo lo podéis utilizar. Podéis añadir un logo, podéis añadir vuestro número de teléfono, etc. Al final, mientras esas secciones aparezcan de manera consistente en todas vuestras facturas, no os podéis equivocar. Y poco más, os dejo mi dirección de correo, os dejo mi cuenta de Twitter por si tenéis alguna pregunta, alguna duda sobre el vídeo. Y bueno, muchas gracias y a facturar.